El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Así que vamos a tomar el texto hoy que se encuentra en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. ¿Sabe que la Biblia, bueno, hemos hablado en varias meditaciones, la Biblia tiene principios y esos principios, uno tiene que entenderlos y seguirlos, ¿sí? Uno de esos principios que la Biblia marca es que el Señor le pide más al que le da más, ¿sí? Cuando una persona recibe de Dios, recibe del Señor, ya sea crecimiento espiritual, prosperidad, bendición en su casa, en su familia. Bueno, el Señor a esa gente le exige un poco más que aquel que le dio menos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente aquellos que recibimos, los que somos bendecidos, tenemos que dar un plus, tenemos que, como dice la Biblia, llevar una milla más, acompañar una milla más a esa persona, colaborando, ayudando, sosteniendo. Y esto es justamente lo que nos dice aquí. Vamos a ver este versículo, capítulo 15, versículo 1. Dice, así los que somos fuertes, se incluye Pablo, debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ven acá al principio, los que somos fuertes tenemos que ser tolerantes, tenemos que soportar las flaquezas de los débiles, la debilidad de aquellos que no resisten, no aguantan las presiones, la lucha, las batallas, la opresión del enemigo. El Señor, ¿a quién le pide más? El Señor no hace lo que muchas veces los hombres hacemos, que es darle la responsabilidad a la persona que se equivoca. Bueno, pero decimos, por ejemplo, ¿no? La persona que se equivocó, bueno, pero esa persona es adulta, es responsable, que se haga cargo. Eso es lo que nosotros decimos, ¿sí? Eso es lo que usualmente entre los hombres se comenta, ¿no? Uno se desliga de la responsabilidad y se la ubica a la persona que comete el error. Pero acá la Biblia nos dice todo lo contrario. Nos dice nosotros soportemos, toleremos las flaquezas, las debilidades, los errores, los conflictos de aquellos que son débiles. Es decir, es como la idea del hermano mayor, ¿sí? Un hermano mayor que ayuda y cuida a sus hermanos más chicos que se equivocan, cometen errores, meten la pata, su inexperiencia, y allí el hermano mayor tiene que estar supliendo, cuidando, tapando agujeros. Eso es lo que el Señor nos pide a nosotros, que nosotros tengamos una actitud de esa naturaleza para con aquellos que cometen errores, que fallan, que no se muestran espirituales, que no toman decisiones correctas, que tienen una vida desordenada. El Señor dice, bueno, ustedes que yo los he bendecido tanto, ¿sí? Ustedes que yo los he bendecido tanto, bueno, a ustedes les pido más. A ustedes les pido más. Imagínense, ¿no? Usted está trabajando en un lugar, tiene allí un jefe y el jefe lo quiere mucho. Entonces dice, mira, a vos te voy a pagar 30% más de lo que te corresponde. Todos los meses vas a recibir un poco más. Bárbaro. Entonces uno está re contento, 30% más del sueldo. Bárbaro. Está chocho de la vida. Claro, pero después cuando que tiene que trabajar, el jefe le va a pedir un poco más. No lo va a explotar, pero le va a pedir un poco más. Y ahí nosotros no podemos ponernos así, no, pero yo a él no le pedí lo mismo que me pedís a mí. Y el jefe por ahí se va a callar la boca, o por ahí no, y le va a decir, escuchame, sí, a él no le pido lo que te pido a vos, pero a vos te doy un 30% más de sueldo todos los meses. Y eso es lo que de alguna manera el Señor nos está diciendo. Yo te doy, pero te doy también para que vos des.
Por eso acá dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Versículo siguiente, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué significa esto? Que nosotros no seamos personas que miremos solamente lo nuestro. Ya que somos bendecidos por el Señor nos llama a mirar por los otros, a agradar al hermano, hacer algo para que el hermano se sienta bien, hacer algo para que el hermano salga de esa situación de desorden, de conflicto, ir ayudándole con la dificultad que esto significa, invirtiendo nuestro tiempo, invirtiendo paciencia y a veces, ¿por qué no invertir nuestro dinero para que la persona salga adelante, para ayudarlas a que esa gente crezca y deje de cometer los errores que está cometiendo y deje de ser un creyente débil como lo es al día de hoy? Necesita imperiosamente de nosotros. Somos nosotros como ese palito que lo atan al lado del árbol que tiene un tronco finito y cualquier viento lo puede doblar y quebrar. Ese tutor somos nosotros. Y dice Jesús, no busques agradarte a vos, satisfacerte vos. No, porque porque primero tengo que pensar en mí y después lo demás. Eso no. El Señor Jesucristo sirvió y aceptó los vituperios de los que los vituperaban, es decir, los conflictos, los insultos, las palabras que le decían, Él las toleró. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios. Y Él no se podía poner a la par de los hombres. Él sabía que los hombres iban a errar y que Él estaba por encima, porque era el Hijo de Dios, era Dios mismo. Y el apóstol Pablo lo compara con nosotros. Nosotros no somos iguales que las personas que erran. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha bendecido mucho, nos ha dado mucho. Y como el Señor nos ha dado, tenemos que dar. No nos podemos poner a la par. Sí, somos todos criaturas del Señor, todos hijos del Señor, somos todos iguales, democráticamente hablando, nuestro voto vale igual. Pero en el reino de Dios, insisto, uno de los principios es el que recibe más, se le pide más. El que recibe más, se le solicita que dé más, que tenga una actitud, porque si no, el Señor va a empezar a cortarnos la bendición. Si yo quiero que el Señor me siga bendiciendo y yo crecer en esa bendición del Señor, bueno, entonces lo que tengo que hacer es tener paciencia. Pero no solamente la paciencia, sino involucrarme en la debilidad, en el error, en la falla de mi hermano y ayudarlo a salir del pozo. Tener allí conmiseración de esa gente, empatía de esa persona y ayudarla a salir. Y si nosotros necesitamos, si nosotros estamos también en un momento de lucha, sigue hablando la palabra del Señor, dice, porque las cosas que se escribieron, versículo 4, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé a vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo? Nosotros, porque, a ver, mucha gente dice, bueno, ¿y a mí quién me ayuda? ¿No? Así en un arranque de egoísmo. ¿Y a mí quién me ayuda? ¿A mí quién me asiste? ¿A mí conmigo quién tiene paciencia? Bueno, como vos sos una persona más crecida, vos ya sabés que las Escrituras traen consuelo. Y vos te podés fortalecer en las Escrituras, te podés agarrar del Señor, y el Dios de la paciencia y de la consolación te va a fortalecer.
Mucha gente en este tiempo está hablando, bueno, pero a mí me tienen que ayudar, siempre mirándose a sí mismo, ¿no? Siempre mirándose a sí mismo, su necesidad, su ombligo, ¿sí? Allí lo que necesita. Pero, mis hermanos queridos, en el reino de Dios se crece dando amor, dando paciencia, cuidado de otras personas, tolerancia, como dice acá, soportar. Es una palabra fuerte, soportar, ¿sí? Cuando nosotros la miramos así, nos damos cuenta cuánto implica la palabra soportar. Y tenemos que llevarla a cada situación de las que vivimos y mirar y examinarnos si estamos soportando como debiéramos hacerlo de acuerdo a todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Hermano, Dios es un Dios justo, así que Él no se equivoca cuando determina algo como esto. Si el Señor nos bendice, bueno, entonces tenemos que demostrar esa bendición tolerando, soportando, teniendo paciencia, involucrándonos con la gente, para que el Señor todavía nos dé más. Porque si escatimamos lo que el Señor nos dio, probablemente nos recorte la bendición que Él nos ha dado. Y toda esa gente que está a nuestro alrededor, que se equivoca de manera reiterada y a veces hasta tosudamente quiere darse la cabeza contra la pared, bueno, estamos nosotros allí por la gracia del Señor para que el Señor obre a través de nuestras vidas y podamos ayudar a corregir sus pasos y el día de mañana se transformen en personas que corrijan a otros y así el reino de Dios crece, se desarrolla, se multiplica para la gloria del Señor. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en esta hora. Señor, ayúdanos a no mirar simplemente nuestra necesidad, a no caer en el pozo del egoísmo y entender que el principio bíblico, Señor, del reino de Dios es que nosotros podamos dar de lo que hemos recibido. Sí, Señor, ayúdanos a entender esto, a tener tolerancia, a tener paciencia, a soportar, Señor, a soportar inclusive los vituperios de las personas a las cuales les estamos sirviendo, a tolerarlos, Señor. Ayúdanos a tener ese amor, Señor, que tú nos pides, Señor, que tengamos como tú lo tuviste cuando viniste aquí en la tierra. Gracias te damos porque sabemos que lo vamos a recibir en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.